lo cual es necesario que estén con los datos encendidos, completos, como lo trabajamos siempre. Y en función de eso continuamos con el grupo. Hoy día tiene exposición del grupo Ley Orgánica. Por favor, ¿me confirmas qué grupo es, por favor? El grupo 3 de Inge. Ya. Previo a estas exposiciones de las leyes, me voy a referir ya prácticamente a lo que es, am, un segundo, a lo que es. Ok, estamos viendo ahí, por favor, me confirman pantalla, chicos. Cualquier persona que me ayude confirmando. Sí se ve. Sí se ve. Ya, ok, gracias. Vamos, entonces, adelante. Normativa aplicable. Prácticamente normativa aplicable a la ingeniería. Bueno, esta unidad que comenzamos, ¿sí? Ya una vez que hemos revisado prácticamente la información básica, hemos tenido el conocimiento propio de la parte teórica, incluso considerando el ámbito evolutivo. Continuando con el mismo elemento constitucional, seguimos esa secuencia del orden jerárquico, pirámide de Kelsen. Es pertinente que este capítulo se vaya desarrollando desde la parte básica del entendimiento del ámbito de la norma como tal. Por tanto, por tanto, vamos a comenzar dentro de esta unidad con una parte de lo que es la técnica legislativa, realmente tiene esta denominación como tal. Y chicos, este ámbito de la técnica legislativa prácticamente lo trabajan, ¿sí?, de lleno y completo todos los juristas, todos los que estudian jurisprudencia, porque esa es una materia de especialización, por supuesto, pero nosotros vamos a conocer aquí y entender una parte de ello porque estamos en el aprendizaje de la estructura, propiamente de la estructura de un cuerpo normativo llamado ley. Y vamos a entender esta parte para poder exponer también, ¿cierto?, la información que tenemos, así como también adiestrarnos al uso de las leyes o de los cuerpos normativos de manera general. Entonces, desde este punto de vista voy a permitir una proyección para comenzar ya con los contenidos específicos. Me voy a guiar de la misma manera con un audio visual que lo trabajo siempre. A ver, también un segundo para proyectarles esta información, por favor. Ahora sí. Vamos a proyectar. No se olviden que todo, de igual manera, aquí está la parte teórica, datos, información, ¿no? Tomar en cuenta, tomar nota, veremos qué es lo que se presenta aquí y en función de eso, participaciones en clase, ¿cómo lo hacemos? Listo. No, no, tengo que poner audio. Ok, ahí está. Listo. Si no se escucha, no se visualiza bien, por favor, me Artic- dicen, ¿de acuerdo? Vamos con lo que es parte de la teoría de la técnica legislativa. Como les dije en ese momento, esto se trata en sí del estudio, del análisis propio de cómo elaborar normas. Nosotros no vamos a elaborar, pero sí vamos a utilizar la norma y por tanto debemos de entender cómo está estructurada la misma para poder tener esa facilidad de uso, ¿no? Vamos con la teoría, por favor. Diferentes conceptos de lo que es la técnica legislativa, que muchas veces se enreda con el concepto de técnica normativa. Nosotros, para el estudio de este diplomado, lo vamos a mantener como el concepto de técnica legislativa en un concepto muy corto que vamos a decir que es el conjunto de reglas a las que se debe ajustar el legislador para una idónea elaboración, formulación e interpretación general de las normas.
que es el conjunto de reglas a las que se debe ajustar el legislador para una idónea elaboración, formulación e interpretación general de las... Sí, ok, entonces van planteando desde el ámbito básico de la teoría que esta parte de la técnica legislativa es ese conjunto de reglas, o sea, es como el procedimiento, qué es lo que tiene que cumplir, de cuál es el esquema básico que tiene que trabajarse para elaborar prácticamente, ¿no? Para formular, si lo vemos así también, e incluso interpretar este tipo de normas. Bien. normas. ¿Qué es una técnica? Una técnica es un procedimiento para la elaboración de algo, es decir, que la técnica es el proceso o procedimiento para la elaboración de las normas. ¿Cuál es la finalidad de la técnica legislativa? La técnica legislativa tiene como finalidad principal dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un principio de derecho universalmente reconocido, que nos dice que debemos darle seguridad a las personas que sepan lo que está prohibido o lo que está permitido de acuerdo a la norma. Pero también la técnica legislativa tiene como finalidad la armonización de las normas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tener normas contradictorias o dos normas legislando sobre la misma materia, sino que tenemos que tener un cuerpo legislativo dentro de un Estado que sea armónico y coherente. La técnica legislativa se clasifica o se divide en dos, en la técnica legislativa interna y la técnica legislativa externa. Vamos a ver primeramente la técnica legislativa interna, pero solamente como conceptos porque en los módulos posteriores ustedes van a poder desarrollar cada una de estas divisiones de la técnica legislativa. Bueno, ¿qué es la técnica legislativa interna? La técnica legislativa interna es la redacción propia de la norma. Y la técnica legislativa externa es la organización y funcionamiento de los órganos legislativo y ejecutivo en nuestro país, el contenido y forma y la formulación y tratamiento de la normativa. Hablemos un poquito de los órganos del Estado. Hemos visto que en muchos de los Ok. Bien, hay un preámbulo de la teoría de técnica legislativa en cuanto a la formación y elaboración del mismo, que lo trabajan juristas. Pero nosotros desde la parte teórica, entendiendo esta información como tal, entendiendo de qué se trata, vamos desarrollando un poquito más o direccionando el aprendizaje que nosotros necesitamos. De esta manera, chicos, es que, bueno, parte de esta técnica legislativa, como nos dice en la teoría, vamos a ver ahí, que sí está bien. Okay. Parte de esto, sabiendo que es un procedimiento de elaboración, lo divide prácticamente en un ámbito interno y otro externo. Sí, en la teoría lo dice así. Prácticamente el ámbito interno lo trabaja en cuanto al esquema. Lo externo lo va trabajando en función de la organización, de la gestión y demás. Que lo que yo necesito, en este caso, que entendamos un poquito, y esta es la base estructural. Como les decía hace un momento, si nosotros tenemos ya adiestramiento, si conocemos en cuanto a normas, si hemos utilizado cuerpos normativos, que bueno, nos familiarizamos, confirmamos. Si es que no lo hacemos, la materia es justamente para eso, para aprender desde cero. Y de aquí en adelante nos igualamos y luego hacemos ejercicio en clase, también por supuesto la aplicación. Pero de aquí ya estamos claros todos en un nivel. Ha habido casos y esperaría que en algún momento los compañeros de ustedes hayan utilizado normas en cuanto a las prácticas preprofesionales, que algunos ya lo han hecho, o tal vez en el ejercicio propio, tal vez ya casi preprofesional que lo están realizando, acompañando en algún ámbito, ¿no? Entonces, para poder dar un adecuado uso, incluso cuando hemos mandado consultas y cuando incluso
lo trabajan en textos como proyectos de titulación y demás estudios. Hay que saber utilizarlos bien los cuerpos normativos. Y esa es la finalidad de este capítulo con su materia. Bien, saliéndonos de esta explicación, entonces vamos avanzando con esta particularidad, especialmente del ámbito interno dentro de esa clasificación de la teoría que nos manifestaba esta compañera doctora. Y en cuanto al ámbito de ley, al cuerpo, a la norma ley, ¿no? Siendo una norma jurídica, también se consideran aquí en dos partes. Y no solamente en ley, sino también en ordenanzas. Y esto es una generalidad, yo lo he expresado aquí porque las siguientes disposiciones son las leyes. Pero en la generalidad de la norma jurídica de un cuerpo normativo, tiene esta presentación. La primera parte en donde se exponen o se redactan, si ustedes lo quieren verlo así, o se visualiza los preámbulos o los motivantes o los considerandos, ¿sí? Es la parte inicial de un cuerpo normativo. Por supuesto que, como habíamos hablado en clases anteriores, estamos extrayendo las partes fundamentales macro, ¿no? Porque ya las cuestiones específicas, porque aquí, por ejemplo, aquí ingresa el nombre del cuerpo normativo encabezado. A veces se encuentran en los registros oficiales, pero en la estructura propia se le conoce aquí a esta primera parte de un cuerpo normativo, que son los considerandos, los motivantes o los preámbulos. Tenían estas denominaciones desde años anteriores, se lo mantiene a veces como considerandos o motivantes, que es prácticamente todo el hecho jurídico basados en el ordenamiento jerárquico, ¿sí? Es decir, la pirámide de Kelsen en el Ecuador, basado en eso, en que se desarrolla una ley. Es como el historial del ámbito legal que contiene, ¿para qué? Para poder expedir el cuerpo normativo. Es la primera parte, la base. Ya la segunda parte, donde dice se expide la ley de recursos hídricos, se expide la ordenanza X, Y, Z, se expide el reglamento W. Ahí ya viene la segunda parte, que es la dispositiva, que se le conoce en la parte teórica, en el ámbito teórico. ¿Qué tiene esta segunda parte dispositiva? Por lo general aquí estamos hablando ya de los contenidos propiamente dichos, es decir, la información que ya contiene, los articulados en general, es decir, las disposiciones en una estructura que va también respaldándose, como por ejemplo, cuando en algún momento ustedes vieron, observaron o tal vez estudiaron en cuarto semestre el TULSMA, ¿sí? Que es muy conocido para todos. Ahí, por ejemplo, hablábamos que es un compendio de libros, entonces es una estructura que se mantiene. Entonces ahí, por ejemplo, en el Código Integral Penal también tiene libros, entonces se va desglosando en libros, títulos, capítulos, secciones, hasta la división más pequeña, que son prácticamente los artículos. Y dentro de los mismos artículos nos encontramos con información de párrafos, numerales o los literales. Y esto es importante saber, chicos, porque en la estructura propia de un cuerpo normativo, esta división, cuando uno consulta o se direcciona a trabajar en una ley o en una ordenanza, en un reglamento, tiene que darse cuenta de la información, cómo está distribuida, para tener algo acertado y no pues fallar muchas veces en las referencias, o cuando yo utilice o cuando nosotros necesitemos utilizar, por ejemplo, esta información para respaldar actos administrativos o actos de simple administración, ¿sí? Que para esto la materia ustedes ya saben. En otras palabras, si yo soy un técnico que elabora un informe y tal vez necesito acogerme a un tema normativo, entonces lo correcto es lo que tenemos que, aquí en adelante, lo que vamos a aprender, lo correcto es aplicar, referir a la parte más mínima del cuerpo normativo, a ley, al que estoy trabajando. ¿Qué sucede, chicos, en estos casos? Que en los actos administrativos, dentro de la función pública y en la propia parte privada que se trabaja para el ámbito público, existen documentos que van y vienen, pero que a veces hacen falta justamente esta información. Y esta información, si es que el contratista o el constructor
le entregan un oficio donde le notifican o le ponen a conocimiento, un acto administrativo, por supuesto, le entregan o le ponen una notificación de multa o una consideración para que realice algún tipo de trabajo, etcétera. Siempre hay una referencia incluso legal y es necesario porque nosotros como la ciudadanía en general debemos de tener ese conocimiento. Entonces aquí ve el por qué. Porque tanto quien expide, tanto quien expide actos administrativos o quien elabora actos de simple administración o quienes están en el lado de la función pública, cuando realicen o refieran temas normativos, tienen que presentar de una manera adecuada, tienen que desarrollar el informe, el párrafo, el respaldo normativo de una manera adecuada. Es decir, incluyendo la información más básica hasta la parte más alta. Ya vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Porque cuando quien recibe ese documento, si yo soy consultor y me están notificando, por decir un ejemplo, una multa, tengo que saber y conocer el por qué, desde dónde va la base de la multa, o si me están entregando una notificación de consultoría de un servicio que estoy realizando, tengo que saber sobre la base de qué parte normativa, de qué parte articulado es el que se está refiriendo, por ejemplo, el administrador de contratos, ¿sí? O en este caso la autoridad que le corresponde, ¿sí? Algunas de las veces alguien recibe una notificación y simple y llanamente le ponen y le dicen, en función de la ley de transparencia, usted está notificado, usted tiene la consulta o se le entrega la información del estudio de construcción X. Estoy dando un ejemplo muy general, ¿sí? Usted recibe esa información, por ejemplo, y usted me dice, claro, pero la ley de transparencia tiene un montón de articulados. ¿A qué se está refiriendo? Cuando realizamos o cuando nos notifican una multa, tal vez decimos, sí, pero en función de qué artículo me están multando, por decir un ejemplo. O cuando cualquier persona o cualquier civil va a recibir una notificación o pide una solicitud, en base a una solicitud, tiene una notificación del ente público, tiene que saber específicamente en función de qué artículos. Muchas de las veces ahí existen las falencias, ¿sí? Y la ciudadanía en general merece que tenga toda la información completa. Bien, desde ese punto de vista entonces vamos a trabajar ahora a entender un poco más este ámbito teórico de lo que hemos visto en el video, en las diapositivas, por supuesto. Vamos a comenzar a descargarnos, ahora sí todos como tenemos internet, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos de Uso y Aprovechamiento del Agua, por ejemplo. Vamos todos a realizar esa descarga en nuestras computadoras. Yo voy a ir de la misma manera solicitando, vamos a ir explicando cierta información, entonces se les solicita que hagan ese trabajo a fin de no estar proyectando solo, ¿sí? También voy a trabajar, por ejemplo, con el orgánico del ambiente, otro cuerpo normativo que es bastante familiarizado para ustedes. Con estos cuerpos normativos voy a poder ir desarrollando prácticamente la teoría para el entendimiento del mismo. Bien, desde ese punto de vista que hemos planteado, entonces me voy a, en forma conjunta, que lo estamos visualizando con ustedes. Ahora, bueno, me voy a permitir proyectar para entender un poquito más, de ir explicando, abriendo la teoría en función de este contenido. Así de simple. Ya después en la práctica necesitaremos que todos estemos, ¿sí? entendidos, ¿sí? Entendidos y prácticamente podamos trabajar en la normativa de una manera más ágil y más rápida. Bien, estamos trabajando entonces con este cuerpo normativo, Ley Orgánica de Recursos Hídricos de Uso y Aprovechamiento del Agua. ¿Sí? La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, perdón, un cuerpo normativo. Bueno, hay algunas plataformas, hay algunos elementos, por ejemplo, el Exis es una instancia donde se guardan muchos instrumentos. Hay una plataforma gubernamental que también se pueden ir descargando leyes, ¿sí? Y claro, ir identificando la información y usted se lo va descargando. En ese punto de vista no hay problema. Cada uno de ellos, por lo general, por supuesto, siempre va a tener en claro y específico la norma de la que estamos refiriendo. La norma de la que estamos refiriéndonos
Es decir, el nombre y apellido, así como usted tiene un nombre y apellido, de la misma manera tenemos el nombre de la norma. Por supuesto que esto también habla del registro oficial, es decir, desde cuándo está publicado. En este caso usted ya tiene una idea que está en el 2014, por supuesto. Y bajo esta instancia, dentro de la información general, es que se habla, es que se presenta la información de los considerandos, por supuesto, o los motivantes. A ver, aquí cuando hablamos de los considerandos, los motivantes, estamos hablando de esta primera parte. Esta responde a todo el ámbito jurídico que permite la emisión, la teoría dice, sí, la emisión del cuerpo normativo, es el respaldo del ámbito jurídico que permite la emisión del cuerpo normativo, partiendo, por supuesto, ¿de dónde? Del orden jerárquico que manifiesta la pirámide de Kelsen. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución. Entonces, si ustedes ven en sus pantallas o en la pantalla que estamos proyectando, ustedes ven que hace referencia, ¿sí?, a los artículos constitucionales. Por supuesto, en relación a la temática, al derecho, a la obligatoriedad y a la temática que estamos teniendo, ¿no? Estamos hablando de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, en este caso. Y comienza la información, que los artículos 12, 302 y 318 de la Constitución consagran en principio que el agua es un patrimonio nacional estratégico de uso público y todo lo demás. Información que hemos visto, señores, ya la importancia de la Constitución. Cada ley recoge esta información, por supuesto. Que el artículo 318 de la Constitución prohíbe que toda forma de privatización del agua, perfecto. Que el artículo 314 de la Constitución asigna al Estado la responsabilidad de la provisión de los servicios básicos públicos de agua potable y de y lo demás. Que el artículo 411, perfecto. ¿Qué estamos viendo aquí, no es cierto? Estamos viendo esta información. Otra característica que se visualiza para el entendimiento es la forma, ¿sí? Aquí ustedes ven esta redacción, que los artículos tanto, que el artículo... Sí. Esta es una forma de estructura que tienen en esta parte, ¿sí? Bueno, nosotros no vamos a elaborar, nuevamente repetimos, pero lo que sí vamos es a tomar en cuenta la base jurídica, ¿sí?, que tiene o que permitió que, al final, la expedición de este nuevo. Comenzando con la Constitución y todo lo demás que exista, al final dice, en ejercicio de la atribución conferida a la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide la siguiente. Entonces aquí ya, ¿qué le está diciendo ya? Ahora sí, con toda la base técnica a la consideración, expide ¿qué? La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, el nombre y apellido del cuerpo normativo. Perfecto, hemos visto la primera parte. ¿Sí? Este es el fundamento. Cuando uno se les pregunta la información, cuando uno se les manda consulta, yo he visto que desde cuarto semestre, quinto, o total y demás materias, les envían a hacer consultas. Hay consultas, hay deberes que a veces hasta han puesto los considerandos. Bueno, ciertas particularidades a veces pasan, hay muchos casos, no son todos, algunos también tienen otro tipo de información, pero justamente es esto para identificar lo correcto. La teoría también me decía que responde a una estructura en cuanto a libros, título, capítulos, secciones, artículos. Aquí estamos viendo justamente esa distribución. Aquí ya vienen los elementos principales, las disposiciones preliminares. Antes se encontraban en algunos cuerpos, en algunas leyes, bueno, quien se encarga de esto es la función, prácticamente la función legislativa. Ustedes ya saben ahora las funciones del Estado. Vamos a tener también otro video en donde que a los personajes o actores de esta función les hacen un llamado. Porque miren, en la Asamblea Nacional, por ejemplo, que es la casa en donde está todo el ámbito jurídico ahí existe hoy por hoy, lo que antes no había sido, hoy por hoy existe una unidad de la técnica legislativa propiamente dicha. ¿Sí? Una unidad de la técnica legislativa. Nosotros estamos extrayendo cierta parte, lo que eso nos interesa a cada clase, nada más, y para ir aprendiendo. Voy a mostrarles también un poquito de esa información para que ustedes miren la connotación que tiene esta información. Bueno, continuamos. Una vez que pasamos la primera parte, vamos a la dispositiva, es decir, donde se encuentran las disposiciones. Por eso se llama así. Vienen ya de los contenidos mismos, del desarrollo, pero tiene que tener una forma ordenada, una forma organizada, ¿sí?
y quienes elaboran, pues por supuesto lo van desarrollando. Títulos, ¿qué dice? Disposición preliminar, título 1. Si hablo de título 1 y yo ya observo aquí, si hay el 1 va a tener una secuencia, el título 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 10, el que sea. ¿Sí? De la misma manera, dentro de cada título existen capítulos, entonces tendré el capítulo 1 del título 1, capítulo 2 del título 1, capítulo 3 del título 1, etcétera. Y, por supuesto, cuando uno comienza la lectura de una ley, por obvias razones no me voy a quedar en los considerandos, ya sabiendo que la información legal va a ser técnica, a menos de que me hagan una pregunta específica de esto, pero por lo general nosotros los ingenieros nos vamos directamente, y eso sí es bueno ya, a la parte de las disposiciones. Pero muchos se olvidan, que cuando a veces han hecho consultas o cuando uno se les pregunta en clase, se olvidan justamente del ámbito de aplicación. Bueno, hay algunas veces que leyes como por ejemplo la ley de gestión ambiental ingresa o el decreto 40 ingresan con términos de definiciones. Por supuesto está bien, porque necesita que un cuerpo normativo, con la información que se presenta, los que leen, los que utilizan, estén familiarizados con la terminología. Sin embargo, de eso podemos ir directamente a lo que es el ámbito de aplicación, que es lo que interesa. Entonces, cuando entramos en las disposiciones, chicos, lo primero que necesitamos tener claro y específico es eso, el alcance de la aplicación, el ámbito de la aplicación. Aquí dice, la presente ley orgánica regirá en todo el territorio nacional. Sí, muchas de las veces he preguntado, he dicho cuerpos normativos en octavo semestre, y se envuelven y se olvidan que existen normas o cuerpos normativos que son de aplicación a nivel nacional. Y a veces las respuestas me siguen dando respuestas de los municipios. Ya, pues cada uno de ellos, por supuesto, si estoy hablando de ordenanzas municipales de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, el ámbito de aplicación será el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. No podrá, esa, por ejemplo, recolección y residuos sólidos, por ahí existía que me pusieron en un ejercicio cuando hablábamos del cantón de Guayaquil, de otro cantón, me colocaron el 304 de la ordenanza de recolección de residuos que es de Quito. Entonces, por favor, sí es importante. Existen muchos casos de esto. Mejor si lo tenemos claro, mucho mejor. Y con eso vamos a poder realmente tener en claro cómo es el uso, qué es lo que necesito. En este caso es un cuerpo normativo de aplicación nacional, y entonces el artículo 2, es decir, los primeros artículos, es donde usted encuentra cuál es el alcance. ¿Sí? Uno se pide la información en donde está el alcance y a veces, y el objetivo también, y el objeto, y comienza nomás ahí a buscar entre la cuarta, quinta, sexta, octava hoja. No, la idea es esto, que no se me pierda de esta información, que sea más rápido, que sea más eficiente, que ahora al momento de conocer la información específica, usted ya no se demore tanto en el uso y podamos utilizar de una manera correcta. Dos, el ámbito y el objeto. Vamos a lo que es el objeto. El objeto de la ley, dice aquí en su pantalla, el objeto de la presente ley es garantizar el derecho humano al agua. ¿Sí? Si es que yo hablo de esta instancia, ya, por supuesto, si no estuviera escrito, hay muchos cuerpos normativos, ojo chicos, que no necesaria o que no estaban, eso forma parte ya del ámbito parlamentario o de quienes están trabajando, pero hay cuerpos normativos que no le dicen ley orgánica de tanto, ley orgánica de salud. Hay cuerpos normativos que no lo escriben como tal. Hay cuerpos normativos que están directamente obviando la palabra. Muchos de los cuerpos normativos actuales ya constan con el nombre ley orgánica, especialmente para los que hicieron la consulta a la ley ordinaria se han haber dado cuenta de esto, o los mismos que hicieron la estructura de una ley orgánica se hubieran dado cuenta de esa información, ¿no? Espero. Y aquí, por supuesto, cuando ya hablamos del objeto, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la característica de una ley orgánica? Acuérdense que tuvimos clases anteriores, ¿cuándo es una ley orgánica, no? Entonces aquí perfectamente en el objeto es cuando me permite definir, aun si no tuviera el nombre de ley orgánica en el título, ¿sí? Aquí ya me está dando la pauta de que esta es como tal una orgánica. ¿Por qué? Porque es esta ley con el objeto de garantizar el derecho humano al agua. Y esa es una de las condicionantes para hacer una ley orgánica. Continuamos, así como regular y controlar la autorización. Entonces aquí ya viene un aspecto fundamental. Si el uno es el ámbito de aplicación territorial,
¿sí? O geográfico, si lo pueden ver así. El otro ya es de instancia, de competencia. El otro ya es de materia, si lo podemos ver así, ¿no? ¿Cómo? Agua, como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración. Indica muchos elementos, muchas facetas, muchos verbos, chicos. Cuando hablamos, no se olviden, cuando existen muchos verbos, involucran muchos ámbitos de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua. Tiene bastante materia a desarrollar. La gestión integral y su recuperación. Por eso es que he escogido este cuerpo normativo, esta ley, porque esta ley contiene varias facetas, contiene mucha información realmente, ¿sí? Contiene varios aspectos. ¿Sí? Y, por supuesto, dice a fin de garantizar el suma causa y el buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. Perfecto. El ámbito constitucional es bastante amplio. Voy a seguir. Luego de esto, si hay alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, no se olvide. También podemos realizarla. Al final, con las exposiciones va a haber ejercicio de clase, como siempre, ya la aplicabilidad de lo que estamos viendo. Y espero que ahora sí, aquí, cuando ya terminemos nuestra parte, esté totalmente claro. Ya de aquí ya se responde a los ejercicios de clase correctamente, chicos. O sea, sí, espero, yo quiero que todo esté claro. Bien, cuando ya hablamos de estas disposiciones de este ámbito, se la divide en lo siguiente, las preliminares, que es lo que estamos viendo aquí. En algunos casos se llamaban generales. Bueno, en definitiva es del ámbito propio, es del contenido de la ley, es del ámbito específico donde que se desarrolla, ¿sí? La materia en sí, y vamos a ir viendo que esta tiene una división de título, capítulo, secciones. Si aquí no tengo secciones, no hay problema. Llego a la parte mínima considerada en la norma, en la técnica legislativa, que son los artículos. Y cada artículo, ahí sí viene artículo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 400, 500, 600, el número que sea, cada uno de los artículos tiene un título. Artículo 2, ámbito de aplicación, tiene su título. Artículo 3, objetivo de la ley, tiene su título. Artículo 4, principio de la ley, tiene su título, para ir desarrollando su contenido. Sí, no se olviden, por favor, chicos, porque esto se me olvidan cuando uno se pregunta. Seguimos. Si ustedes van viendo, el articulado se desarrolla en el párrafo, se desarrolla todo un párrafo. A veces tendrán temporalidades, pero estas particularidades ya va a ir después también presentándose, pero aquí ya va el desarrollo de la materia. Y aquí también se dividen por párrafos. ¿Sí? Aquí ya ven que hay un párrafo, hay una secuencia de información, y dentro del mismo artículo, sin embargo, de que es la parte mínima de una ley o de un cuerpo normativo, dentro de ellos también podemos encontrar una pequeña subdivisión. ¿Sí? Ustedes, ¿qué están viendo? Artículo 15, Sistema Nacional Estratégico del Agua. El Sistema Estratégico del Agua está conformado por 1, la autoridad única quien la dirige. 2, el Consejo. Pero ustedes están viendo esto, justamente me refiero a los numerales. Por tanto, los artículos, además de sus títulos y del contenido, el desarrollo del contenido, está en la capacidad o puede contener numerales, ¿sí? Que reorganicen la información, así como también numerales, así como también literales. Por aquí teníamos en el artículo 10, por ejemplo. ¿Sí? Elementos naturales. A, los ríos, lagos, lagunas, humedales. B, el agua subterránea. C, las fuentes de agua. E, ¿sí? Entonces ustedes están viendo que se va distribuyendo esto en numerales o literales. En el entendimiento de esta ley, entonces, ¿sí? Lo correcto es trabajar con la información, ahora sí, con la aplicación de esta ley, con la aplicación de la información desde la parte mínima hacia el ente superior. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, si estamos preguntando ¿en qué cuerpo normativo, en qué ámbito jurídico, en qué norma se encuentra, ¿sí? Que el Sistema Nacional Estratégico, los consejos de cuenca o los gobiernos autónomos descentralizados forman parte del Sistema Nacional Estratégico? Estamos viendo en pantalla, ¿no? Sí. ¿Cuál será, por tanto, la respuesta?
Ahí va justamente la información, ¿sí? La respuesta. Ahora sí, ¿para qué me servía esto que les expliqué? Para dar una correcta referencia, ¿sí? ¿Cuál sería entonces? La respuesta sería numeral 6 y numeral 5, ¿sí? Numeral 6 y numeral 5 del artículo 15 del Sistema Nacional Estratégico del Agua, ¿sí? Del capítulo 2 de la institucionalidad y gestión de los recursos hídricos, del título 2 de los recursos hídricos. ¿De qué ley? De la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. ¿Entendido, chicos? ¿Qué vimos en ese rato en pantalla? La referencia, cómo se trabaja. Por eso es que cuando ustedes han escuchado realmente una lectura de un ámbito, de un acto administrativo o de un documento con un ámbito legal, ustedes escuchan toda una letanía. Así es. Lo acertado, lo correcto es desde la parte mínima. ¿Qué vimos hace rato? Numeral 5, numeral 6 del artículo 15 del artículo 15 de las disposiciones, ¿no es cierto? Del capítulo 2, que tiene su título, del título 2 de los recursos hídricos, de la Ley Orgánica de Uso y Aprovechamiento del Agua, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, va desde abajo, desde el mínimo. Esto, señores, esto es la manera correcta. Esta referencia que hemos dado lectura, esta referencia que hemos visto ahora, esa es la manera correcta que debe de estar sustentado un acto administrativo. Si yo solamente le entrego a usted, tal vez vamos a hacer de cuenta que es el ámbito público, y usted es la parte consultor, y yo solamente le digo, en función de lo que manifiesta la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usted no puede ser, o usted está autorizado porque es parte del Consejo de Cuentas. Si usted recibe un oficio de mi parte manifestándole esta notificación, como le entregué, como le acabo de leer, usted se queda suelto, usted no se queda sin base, le dice, pero ¿de dónde? O sea, primero ya le manifiesta que es de la ley orgánica, y ¿a qué le manda? A tarea, a leer todo. No, pues. Yo tengo que ponerle en el oficio la notificación, tal como hicimos, en función o sobre la base de que el numeral 5, 6 del artículo 15 del capítulo 2 del título 2 de la ley orgánica manifiesta todo esto. Entonces usted debe de formar parte del Consejo de Cuenca. Tenga. ¿Entendido? Espero, porque esa es la manera correcta de ir refiriendo, hacer referencia desde la parte mínima de identificación. ¿Sí? Esto sirve desde la administración pública, ¿no? ¿Alguien estaba hablando? No escuché. Jara, por favor. Disculpen, en caso de que se recibiera ese tipo de notificación sin especificar de manera correcta el cuerpo normativo que se está utilizando, ¿yo puedo anular esa notificación o no puedo hacerla válida? No, lamentablemente no podría hacer eso. Esa es una de las preguntas que sí, a veces suelen decirme. No se puede usted sujetar. Lo malo es que le están entregando una notificación casi incompleta, ¿no? Y si pudiera hacer eso, lo hiciera. Pero en algún momento, como dicen los abogados, creada la ley, creada la trampa, hay unos que utilizan cosas de ese tipo. Pero ahí ya van al conflicto legal. Cuando ya hablemos dentro de nosotros, dentro del ámbito profesional, lamentablemente le están dando una tarea y usted sí podría no anular, pero en algún momento poner en una instancia, si usted le notifican y usted responde, usted tiene que responder, ¿no? A ver, primero, la instancia administrativa, y eso para que tengan claro todos, tanto del privado al público como del público al privado. Sí, si ustedes son la administración pública, ustedes trabajan en un municipio X, yo soy la parte de sociedad civil ahora. ¿Sí? Si yo le pongo un oficio a ustedes, si son municipio, ¿sí? Ustedes tienen que responder. El ámbito público tiene que dar una respuesta hacia la solicitud del ámbito civil. Si yo soy consultor y le entrego a usted, le hago una solicitud, ¿sí? Usted me tiene que responder. Entonces, el ámbito público, lo que se pone por escrito, se entrega por escrito.
a esto me quiero ir. Luego incluso vamos a ver el tema de administración de contratos. La recomendación es todo por escrito. A veces créanme que ni Contraloría le hace referencia ni correos. En algunas instancias, eso es súper peleable en el ámbito legal. A veces ni los correos son ámbitos de respaldo realmente que tengan. Si no existe el acto administrativo desde el ámbito público, es decir, la notificación físico, y usted no responde, de la misma manera, vamos al otro escenario. Usted es el ámbito público, usted me notifica. Si usted me notifica, usted me entrega el oficio, pues ya, me pone en notificación conocimiento. Usted me solicita, me está entregando algo, yo tengo que responderle algo para cerrar el proceso. Sí, bueno, es una notificación y ya no necesariamente tengo que responderle, existirá esos exceptos, pero en el caso de que usted me hace la pregunta, si me ha dado nos han dado una respuesta incompleta, más bien dicho, una notificación incompleta, bueno, me servirá luego de referencia para manifestarle que si usted me ha notificado de un aspecto, por ejemplo, vamos a poner el caso de que como administrador de un contrato me entrega a mí como consultor que me ha faltado entregarles estudios o parte de los estudios, entonces yo le devuelvo un oficio ingresando, complementando los estudios, haciendo incluso, para esto son estas cuestiones, la referencia completa. Si a mí me entregaron de forma incompleta, yo sí le tendré que entregar la referencia completa. Para que no quepa dudas en el ámbito de que mi trabajo está bien hecho, ¿sí? Si a mí me entregan tal vez algo casi incompleto, es peleable, porque por supuesto, ¿qué tendría que hacer? Recibir el oficio, por supuesto, tengo que poner recibir. Y al momento que esté incompleto, dos opciones. Solicitar por oficio que me entreguen la particularidad completa porque tal vez no lo tenga, pero no puedo anular. Eso sí, ojo, eso no puedo hacer. Lo que sí puedo solicitar es aclaración. ¿Sí? Eso sí podría hacer. Pero eso, ojo, hay que tener en cuenta, vamos a ver luego, eso lleva tiempos. Y entonces tenemos que saber ser estratégicos en cuanto a tiempo. Si eso a mí me dificulta en mis tiempos como consultor para entregar estudios, pues estoy complicado. Tengo que solventar de esa manera rápida. Los tiempos juegan un papel sumamente importante tanto para los que son administradores de contrato, a los que estamos en la administración pública, como para la parte privada, para los que contratan para el público. ¿Sí? Ya vamos también a referirnos de esa recomendación. Por tanto, usted no puede anular, ya concluimos, no puede anular, puede solicitarse una ampliación de la información, puede hablar, por supuesto, ir a decirle, vea, ingeniero, disculpe, usted me está haciendo referencia, pero es necesario ser más específico en función de qué articulado me está diciendo, porque también les dicen, en función del artículo 135 del capítulo 2 de la ley PAC, se acabó, ya, ok. Si usted ya le puso el elemento mínimo artículo 35, ya no es tan peleable. Estamos haciendo la correcta referencia. Estamos aprendiendo aquí cómo lo debemos que ir manejando. En los juicios, en los procesos administrativos, cuando usted le pongan comisaría a usted, ahí sí tiene que ir peleando estas instancias. Pero como les recomiendo, tomar en cuenta los tiempos. Si eso a usted le perjudica en tiempos, no le busque mucho la estructura del tipeo, de la redacción. Enfóquese en el contenido, en la parte de fondo. Eso ya es recomendación en el ejercicio profesional. Para quien me preguntó, ¿entendido, chico? Gracias, ingeniero, sí. Sí, acá estamos viendo ya desde el ámbito académico. Aquí sí, señores, lo que yo necesito es que tengamos en claro y que cuando hagamos nuestras respuestas, lo hagamos así. Esa es la manera aceptada. Aquí sí, en el ámbito académico, aquí perdemos puntos y es que no. Estoy explicando que así tenemos que hacerlo. Entonces, por favor, tomemos en cuenta eso. Gracias, y sigamos con el texto. Avanzando entonces, y sabiendo esa referencia, conociendo que esa debería ser la forma acertada, puede ser que usted le ponga directo el artículo 13 de las formas de conservación y le mande la ley, ¿sí? Ya le puso, si le pone el ámbito mínimo, ¿sí? Ya le puso un conocimiento, le mandó tarea, le mandó deber, nomás a usted, así de simple, ya le toca hacerlo, pero usted no tiene que caer en ese juego, sino ser más prolijo y demostrar que tiene un mejor conocimiento que está al otro lado. Bueno, dejando de lado esa información, trabajando ya en nuestra materia,
sabiendo de que el articulado es la parte mínima del cuerpo legal, que contiene también sus divisiones, donde que podemos encontrar toda la información, sabiendo que aquí está la parte técnica, básicamente, de acuerdo a la materia, por supuesto, me voy a permitir avanzar a la siguiente disposición. Acuérdense que estamos en la segunda parte de las disposiciones, la dispositoria prácticamente que manifiesta. Avancemos, chicos, todos nos vamos hacia las páginas si estamos siguiendo, o quienes no estén descargados, me permiten, voy a avanzar rápidamente hasta el 163, que es el último número del artículo de esta ley. ¿Sí? Y de ahí en adelante nos encontramos con otra división que es de la segunda parte dispositoria. Aquí encuentran ustedes un nombrecito que dice disposiciones generales. Aquí también hay disposiciones transitorias. Las disposiciones generales complementan cierta información que se encuentra en el articulado. De aquí en adelante, chicos, todo lo que son disposiciones generales, transitorias, derogatorias y finales, la estructura de esto está basado no en artículos, ojo, aquí algunos se me han equivocado, incluso cuando hablamos de cuerpos normativos, he preguntado respecto a estos contenidos y me siguen hablando de artículos. Ojo, no hay artículos en las disposiciones. Ustedes ven la redacción que dice, redacción primera, disposición primera, segunda, tercera, quinta, sexta, séptima, octava, las que sea. O sea, ya no hay artículo, entonces por tanto en las disposiciones tiene también esta característica. En algunos casos podemos encontrar disposiciones generales, en otros no necesariamente, ya depende del ámbito jurídico que lo hayan trabajado. En este caso vamos a ver de la disposición general. Dice primera, corresponde a los GATS planificar, construir y operar y mantener los sistemas de riegos y drenajes de la aplicación de las políticas nacionales, lineamientos y planificación y parámetros técnicos definidos por la Autoridad Única del Agua. ¿Qué está haciendo? Si ustedes van viendo la lectura y ya vimos, ¿no? Acordémonos las competencias, clase anterior. Está complementando, está dándole una especificidad por ahí. ¿A quién? A los GATS provinciales. O sea, me sirve, las disposiciones generales como que me sirven para complementar ciertos aspectos de los articulados en materia. ¿Ok? Disposiciones transitorias. Estas sí hay. Las disposiciones transitorias, por lo general, están en todas las leyes. Y las disposiciones transitorias, chicos, a partir de su redacción misma, se refiere justamente a la información que contiene plazos o tiempos. En otras palabras, la teoría dice, se refiere a temporalidades a cumplir por ciertos actores. Eso dice la teoría. Miren lo que nos dice aquí. Disposición transitoria. Primera, para el cumplimiento de lo prescrito en la disposición transitoria 27ª de la Constitución, por supuesto puede ser una referencia también, con sujeción establecida a la ley, la Autoridad Única del Agua. ¿Quién era en ese tiempo la Autoridad Única del Agua? A ver, vamos a ver si están aquí siguiéndonos, señor Brian Chiluisa, por favor. Señor Brian Chiluisa, ahora sí. Señor Brian Chiluisa. Sí, dígame quién. Bien, estaba preguntando. Si estamos viendo esa disposición primera, ¿de quién están hablando aquí? De la disposición transitoria primera, ¿de quién están hablando? De la Ley de Recursos Hídricos. A ver. Está ahí marcado en La pantalla. Autoridad Única del Agua. ¿De quién están hablando ahí? Del Senagua. Eso, de la ex Enagua. ¿Dónde se encuentra ahora ese tema? ¿Dónde está la ex Enagua hoy por hoy? ¿En qué institución está? Verá que no le veo ni pantalla, por favor, encenderá la cámara. Sí, es que no. Ahorita tuve un problema ahí. Disculpe. Bueno, no, igual, sigamos con la pregunta. Estoy manifestando en dónde se encuentra. Estoy ahora sí viendo quién está siguiendo clases, porque veo que están siguiendo pocos. En el mate, tal vez. Sí, en el mate, no es tal vez. Sí, ya pasamos de octavo. El mate, entonces. Perfecto. Ya sé que voy a tomar. Así que en la instancia esta de la disposición transitoria, ¿sí? Estamos hablando de qué?
de una autoridad y de ahí en adelante, chicos, miren lo que dice, en el plazo de hasta 360 días. Hay plazos, hay temporalidades. Entonces, las disposiciones transitorias contienen información de temporalidades a cumplir. La teoría dice así, por los actores. Aquí estamos viendo, ¿quién tiene que cumplir? La Autoridad Única del Agua del entonces, ¿sí? Hasta 360 días, a partir de la promulgación de la ley en el registro oficial. Sí, ya, perfecto. Lo que quiero ver es, lo que quiero denotar aquí es que aquí existe la temporalidad. ¿Qué quiere decir plazo? Plazo de hasta 180 días, contados a partir de la finalización del plazo del anterior. Segunda, las concesiones de autorización de derecho de uso del agua, ante otorgadas en vigente esta ley, se sentirán de conformidad dispuesta en la presente disposición dentro de un año. Prorrogable. Vamos, siguiente. Tercera, se podrán regularizar de forma excepcional en un plazo máximo de un año prorrogable. Perfecto. Cuarta, en el plazo de hasta 2 años a partir de la vigencia de esta ley. Sí. Quinta, así. Ok. Ojo, aquí me voy a hacer una pausa. Aquí hago esta pausa porque siempre hay que tomar en cuenta la temporalidad planteada. Hasta hoy, chicos, tengo que decir, existen errores de profesionales, consultores y consultores en temporalidades, especialmente cuando se hablan de trabajos, de contratos, de interpretación de la norma, pero tiene que ser acertado. Y cuando hablamos de plazos, hay que saber distinguir y diferenciar. Cuando hablamos de plazos, estoy hablando de los días calendarios. Aquí hago un paréntesis para explicar esta clase. Días calendarios. Y cuando yo hable de días laborales o laborables, la denominación es término. ¿Sí? Clarito. Por tanto, si yo le digo a usted, vamos a ver, ¿quién está ahorita en clase? Espero que esté el señor Oliver Vega, por favor. Ah, sí ha estado. Bueno, Oliver, vamos. Ahora sí, voy con actuación en clase desde ahorita ya. Oliver Vega, si por ejemplo yo estoy diciéndole, usted, yo voy a hacer, verá, yo voy a hacer de cuenta que soy el gas municipal de Quito, ¿ya? Y usted es el consultor, usted me va a entregar un estudio, cualquiera, no hay problema, uno de puentes, por decir esto. Y yo le manifiesto y le digo, a ver señor ingeniero Oliver Vega, usted va a tener un plazo, ¿sí?, de 15 días, contados desde el lunes 14 de enero. ¿Cuándo entonces será la fecha de entrega de su estudio? Usted me tiene que entregar en un plazo de 15 días. Cuando se cumplan los 15 días, usted me entrega ese estudio de los puentes, contados a partir del lunes 14 de enero. Por tanto, ¿qué día será el que me tiene que entregar? Ya le veo. Sería el 28 de enero, un día antes. Verá, no nos vayamos ni antes ni después. Yo lo único que le estoy diciendo, Oliver, usted tiene 15 días desde el lunes 24 de enero, en el día 15, en el plazo de 15 días, en el plazo 15, usted me tiene que entregar el estudio de los puentes. ¿Qué día me tiene que entregar? No el 28 de enero, pues, si le estoy dando 15 días, usted me está trabajando 4 o 5 días nomás. Estoy diciéndole el plazo. Inge, disculpe, también cuento los fines de semana. Sí, Sí, ya. exacto. Es que hace ratito nomás acabé de hablar, pues ya di la teoría, estoy dando el ejemplo. Sí, Inge, estoy viendo los días. Ahí está en el calendario, nomás cuenta ratito. Sí. Sería el martes. Martes.
¿Martes qué fecha? 28. 28. Sí. No, pues Oliver, estamos mal. A ver, contabilizará bien. A ver, ¿quién quiere ganarse la participación el día de hoy? Alce la mano y me da la respuesta, por favor. Alondra Vinocuña, gracias. ¿No sería el 29? Sábado 29 de enero. No, No, son 15 días. Ana Gabriela Jiménez, por favor. El 7 de febrero, Inge, lunes 7 de febrero. El lunes 7 de febrero. A ver, veamos. Verán que estamos hablando de esta fecha del actual, ¿no? ¿Por qué el 7 de febrero? ¿Quién era? Ya. Yo, Ana Gabriela. ¿Por qué el 7 de febrero? O sea, que usted dijo el 24 de enero, entonces 15 días incluido lunes y sábado, Eso. incluido el lunes 24, entonces sí, 15 días nos da el 7 de febrero. Ya. Mm, mm. Ana Gabriela Jiménez, ¿no? Sí, qué gracias. Ya, bien. Entonces, estamos hablando de eso, pues chicos. Y de la misma manera, entonces, si estoy hablando, Oliver, ahora sí. A ver, reivindícate. Si es que ahora yo estoy diciendo, estamos en el 25 de... Hoy martes 25 de enero. Y yo le voy a dar término de 5 días. Ahora sí, ¿qué día me tiene que entregar el estudio? 1, 2, 3, 4, 5. De 5 días, término de 5 días. A ver. El 31 de enero. El lunes. Ya, el 2 de febrero. Del 25 al 26 se contabiliza un día, ¿no? Sí, entonces sería el día lunes 31. Dice que es en No, 2022. el febrero 2. ¿Ya? Inge, disculpen, entonces aquí no le contabilizo los fines de semana. Ajá, en esta no, pues estamos hablando lo contrario. En el primero hablábamos calendario, en el segundo es lo contrario, solo laborales. Regálame un segundo, por favor, no se vayan. Ya. Bueno, voy a tomarte en cuenta, Oliver, pero apretada está la participación, ¿no? Espero que en la siguiente sí te tome en cuenta, pero vamos ahí. A ver, chicos, no Gracias. se dividen, ¿no? Por favor. O sea, hay que tomar en consideración las cuestiones que son feas. Diego Paredes, ten onda la pregunta. Sí, Inge, me queda una duda. Dijo sí, o sea, al término de 5 días, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si me notificaron hoy, ¿cuenta o no cuenta el día de hoy? No cuenta el día martes porque... Al miércoles cuenta el primer día. Se le notifican, entonces, pero arranca, tiene que contabilizar las 24 horas laborales. O sea, en realidad las 12 horas que son laborales, ¿no? De 6 a 12 son 18. Las horas laborales que incluyen, ¿no? Entonces, sí, va a miércoles 26 va el primer día, ahí sí va 26, 27, 28, 29, 28 nomás, perdón, hasta 28 que es viernes, lunes, perdóneme, lunes 31 y martes primero. Ahora sí, Oliver, ahí estamos bien. Sí, a mí se me escapó en el calendario que estoy viendo, el lunes 31 se me cayó. Sí, ahí sí, martes primero, por favor. Sí. Listo, Diego. A ver, esta información, chicos, esta es fundamental. Y yo hago siempre un paréntesis aquí porque muchas de las veces se me olvidan. He tenido consultores que les he tenido que multar por los tiempos, chicos. Hay consultores donde que se les ha notificado, en el mismo contrato de consultoría, pierden esta particularidad de la diferencia entre término y plazo. Y cuando este consultor tenía 5 días término, al señor se le escapó y se le pasaron los días y perdió los días, yo le tuve que o sea, existen estas particularidades. Entonces, sencillo, ¿sí?
Término, días laborales. Plazo, días calendarios. ¿Sí? Incluye feriados, sí, por supuesto, en los calendarios, ¿no? ¿Para qué? Por Dios, aquí en la prueba no se me caigan. ¿Sí? Verán que ya les digo, ya después a veces pregunto. Parece que sí estamos en clases, pero a veces parece que no. Y para que cuando ya trabajemos en el ámbito profesional se acuerden de esta clase y se acuerden, para los que no acertaban perdían puntos, afuera pierden plata. Así de simple. No. Tomar en consideración. Hasta hoy, en fecha, créanme que hasta hoy he tenido algunas discusiones por eso. En fin, regreso. Entonces, en el ámbito de las disposiciones transitorias, voy a regresar aquí mismo, ¿ya? De esa recomendación profesional y académica. Decíamos que tenemos estas disposiciones transitorias donde que tienen que cumplirse, observarse los tiempos y por tanto cumplir lo que dice la norma, la ley. Avanzó. Si bien existen disposiciones transitorias, también tenemos ahora sí las disposiciones derogatorias. ¿Qué me dice la teoría? Es la parte dispositiva en donde se encuentra información, en donde se derogó, donde se eliminó, se sustituyó, si le quieren ver así, un cuerpo normativo por otro. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice aquí, y de la misma manera, no, primera, segunda, tercera, quinta, décima, la que quiera. Primera, el decreto legislativo de creación, voy a leer correctamente, quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones. ¿Qué le dicen? Quedan eliminadas. Ya le elimina, pues esta es la ley orgánica, quedan ya fuera de parche. El decreto legislativo de la creación de Reconvención Economía de la SUAY Cañar Morosa estaba publicado, ¿qué? En el 58. Perfecto, qué temporalidad más antigua. Segunda, ley de creación del IEOS, ¿sí? Del 65, imagínense. Ley de creación de la Comisión de Estudios, perfecto, ya van 3, que les van quitando. Ley de creación del Instituto del INERI, ya van 4. Ley de juntas de administradoras de agua potable y alcantarillado, vean, por eso es que las juntas de agua por ahí no les gustaba que exista mucho, ni la CENAGUA ni las leyes que vengan después, ¿no? Sexta, ley de creación de comisión de desarrollo para Chone, ley de desarrollo hídrico de Manabí, texto unificado de legislación secundaria de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas. Miren, la novena, codificación a la ley de aguas. Sí, porque la ley de aguas del 2004 todavía se seguía aplicando, ¿sí? Y la ley orgánica de recursos hídricos ya la elimina. Y ahora sí, entra en vigencia hasta la fecha. Tomar en cuenta, ha habido incluso ocasiones, chicos, que cuando les he mandado consulta en octavo, especialmente para los que pasaron, todavía me seguían poniendo la ley de aguas en algunos estudios ambientales que realizábamos. Cero, ¿no es cierto? Porque aquí ya me está diciendo, pues. Ya me está diciendo. Entonces, por tanto, si yo hago un regreso y digo, bueno, les voy a mandar la consulta en las temáticas de ¿dónde vamos a encontrar las concesiones de agua? Consúltenme en la norma, el cuerpo normativo que me hable de las concesiones de agua y de los documentos, planes de manejo ambiental que tienen que entregar quien quiera tener las concesiones de agua. Sí, usted prácticamente abre el internet y ¡pac! Ley orgánica del curso. También se puede encontrar con la ley de aguas. Pero aquí entonces va el tipo. Usted al rato que coja el cuerpo normativo, se va al título. ¿Y qué debería de hacer? Para no tener ese error, a las derogatorias. Para saber y conocer de una, si es que este cuerpo normativo si ya tenemos la pauta que antes existía la ley de aguas, irme a las derogatorias directas, ¿sí? Para saber si este cuerpo normativo le ha derogado o no, pues a la ley de aguas, que existía antes. A veces hasta en internet todavía por ahí existe, bueno, ahora ya no, ya es bastante tiempo. Otro de los errores que algunos de octavo todavía me tienen, es que cuando les enviaba a consultar el Código Orgánico del Ambiente, después en las diapositivas de normativa me seguían poniendo la Ley de Gestión Ambiental, ¿no es cierto? Ese es otro ejemplo que hasta la fecha casi no me ha pasado, pero este semestre todavía me pasó. Sí, esta falta de lectura, de identificación. Eso es lo que necesito, que ahora usted tenga claro en qué parte de la ley encuentra qué información.
para que no exista estas confusiones, para que no caigan los errores. Cuando usted realice su proyecto de tesis, referencie bien el mismo. Cuando usted haga los estudios, tenga en consideración las normativas, ¿sí? No se deje mucho engañar por internet, ahí hay mucha información suelta. Lea, identifique, empápese, no comete errores. Todos somos seres humanos y hemos cometido, pero esa es la idea, de que en clase les guiemos y les pongamos esta información de la experiencia propia para que ya no les suceda a ustedes ahora. Bien, sigo. Y así pues tengo hasta la 13ª. Ok. Disposición final. Ahora sí, terminamos. Ahí recién termino la ley. La presente ley entra en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el registro oficial. ¿Qué nos está diciendo la disposición final? Sí, cuando entre en vigencia el cuerpo normativo. ¿Desde cuándo entra en vigencia el cuerpo normativo? Y tiene aquí hasta 2 opciones. La primera, puede entrar en vigencia a partir de la fecha suscripción de este cuerpo normativo, es decir, cuando firme. Si este cuerpo normativo firma, me invento, 3 de marzo del 2020, entonces entra a partir de la fecha suscripción. Sí, existe esa posibilidad. 2, la fecha de promulgación en el registro oficial. Sí, también promulgación del registro oficial. Si esto se firma, a ver, no, en la mía no tengo la firma, ¿sí? Pero por ejemplo, si esta se firmaba, voy a poner aquí, acá está el registro oficial en el 2014, si esta se firmó en julio y entra en registro oficial en el 6 de agosto del 2014, entonces entra en vigencia a partir de la promulgación en el registro oficial, que viene a ser 6 de agosto del 2014, ¿no es cierto? También puede existir ciertos casos como el de temporalidad, ¿sí? ¿Qué decía el Código Orgánico del Ambiente? Entra en vigencia un año después. ¿No es cierto? Entra en vigencia un año después. Por tanto, ahora sí, como todos pasaron octavo, pregunto, señor... Bueno, vamos ahora con las compañeras, ya hemos gastado. Vamos a hacer un poco más alterna. Mayra Cristina Inga. Mayra Cristina Inga. Sí te encuentro. Ah, pero usted pasó ya octavo, mija. Parece, creo que no. Sí, está bien, octavo. Ah, ya pasó octavo de impacto ambiental. Ya, chévere. No, Qué bueno. estoy cogiendo impacto. Ah, recién está cogiendo. Ya, perdóneme. No, necesito a alguien que haya pasado. Paulita Morillo, por favor, ¿me puedes ayudar? Dígame, Inge. Ya, la respuesta. Vamos. El Código Orgánico del Ambiente decía, entra en vigencia un año después de su promulgación. Por tanto, ¿cuándo entró en vigencia ese cuerpo normativo? Era en 2018. Ya, ok. Gracias. Sí. Entonces, en ese ejemplo, chicos, de lo que hemos visto, esa posibilidad también existe. Listo. Con eso termino. Bueno, hemos querido proveer de la información puntual, ¿sí?, de lo que necesito conocer. Ahora sí, señor. De la parte teórica, vamos visualizando la ley, entendemos las partes de la ley, comprendemos por qué debe de referenciarse, perdón, desde dónde, desde la parte mínima, cuando trabajemos, cuando hagamos las preguntas en las evaluaciones también, por favor. Si se solicita hacerlo así, pues de una forma correcta. Ahora sí entendemos, si nosotros les enviamos a consultar, ¿sí?, qué norma le derogó a la ley de aguas, entonces, y en qué tiempo, o en qué fecha, lo que, esa información, pues usted ya no se me va a ir, pues no se me va a quedar, pues, en internet busca el cuerpo normativo, usted ya no se me va a quedar en los considerandos, pero ni peor en los articulados, pues, ¿a dónde se me va? A las disposiciones derogatorias, ¿cierto? Si hablamos de que el Senagua en su tiempo tenía 360 días para poder entrar o materializar, poner en vigencia la ley de recursos hídricos, ¿en qué parte de la normativa está? Si hago esa pregunta, ¿dónde se me va a ir? Entonces usted ahora ya sabe en dónde se va a direccionar, pues ya los tiempos que antes se demoraban 15, 20 minutos buscando, leyendo el cuerpo normativo, viendo primera parte, segunda parte, qué será ley. Sí, ahora ya no, pues, ahora ya en 2 minutos usted se va directamente a la sección que le corresponde y encuentra la información.
¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, Michelle, la Simbaña? Sí, Inge. ¿Estamos claros? Eso necesito, ¿sí? Que estemos claros. Entonces, ahora sí, pues cuando vamos a las evaluaciones ya, pues ya no van a ser 10, 15, 20 minutos, ahora serán 2 minutitos nomás. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que parte de la normativa va a encontrar lo que le pregunto, ¿no es cierto? Ok, esto es ayuda, esto es una base para el adiestramiento. Señores, hemos planteado la teoría, he presentado la información específica y puntual. No me he quedado ya en partes teóricas que corresponde a cada uno. Incluso en la técnica legislativa le habla del verbo, cómo tiene que decir, redactar, elabora. Eso necesitan saber los abogados. Nosotros necesitamos saber que existen cuerpos normativos, que tengo que tomar en cuenta las vigencias, que tengo que considerar los ámbitos de aplicación, es decir, el alcance y el objeto de la materia, ¿sí? Que si yo necesito el ámbito técnico, lo busco en los articulados y referencio bien, que si tengo que saber temporalidades de autoridades, entonces ya sé dónde voy a encontrar, que si tengo que saber en dónde está la información de derogatorias, qué elementos nomás le elimina, qué cuerpos normativos, ¿no es cierto? Paulita Morillo, el Código Orgánico del Ambiente, ¿qué cuerpos normativos nomás se eliminaban? El Código Orgánico del Ambiente, ¿qué cuerpos normativos nomás eliminaba? ¿Te acuerdas? Creo que eliminaba a la ley de gestión ambiental. ¿Qué más? La ley orgánica la ley de prevención y control, ¿ah? La ley de universidad y algunos artículos de la ley orgánica de salud pública. Entonces, si ya preguntan su información, directo a esa parte, a esa sección, si le quieren entender así. Si yo necesito saber desde qué fecha entra en promulgación tal cuerpo normativo ley, entonces usted se va directamente a la parte, ahora sí ya, pues, ya no va a perder mucho tiempo leyendo todo el cuerpo normativo. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Listo. Preguntas. Aquí ya cierro la clase. Diego Paredes. Inge, me surgió una duda. En este caso, en este tiempo de... en el tiempo que tenemos la transitoria, que digamos, por ejemplo, es un año. Si, bueno, voy a tomar como ejemplo la ley de recursos hídricos. Si quisiéramos hacer algún proyecto o alguna actividad que se tenga que atener a esta norma de aquí, en ese año donde está la transitoria, ¿nos apegamos a las anteriores leyes o ya nos tomamos a partir de las nuevas? Porque de lo que entendí, de lo que nos explicó, es que tiene un año para entrar en vigencia, pero alguna vez me explicaron que desde que se firma o desde que se aprueba, o sea, los acuerdos anteriores tienen ese tiempo de la transitoria, mientras que los nuevos proyectos es a partir de, o sea, desde el tiempo que se aprueba, en este caso. Sí, exactamente. Hay que tener cuidado porque aquí hay un juego de actores y temporalidad. Lo que tú dices está bien. Si entra en vigencia, es como el Código Orgánico del Ambiente, ¿sí? Lo que decimos con la POA. Decía, ¿cuándo entra en vigencia? 2018. Entonces, ¿qué documento, qué norma aplica? Todavía la ley de gestión. Entonces, en esa temporalidad comenzaba a aplicar hasta que entre en vigencia el otro. Sí, hay que tener mucho ojo en esa información. ¿Listo? Ok, Inge, muchas gracias. Listo, chicos. La próxima semana, ahora sí, avanzamos con todas las disposiciones. Aquí terminamos, aquí respaldamos, era necesario